Acaba de salir al frente la administración francesa a hacer una declaración que sencillamente no se puede creer, y es que París niega que la presencia militar de Occidente en Ucrania signifique ser parte del conflicto. Están reconociendo entonces que hay no solamente armamento, sino incluso militares de Occidente en Ucrania. Vamos a comentarlo. La presencia de militares de Occidente en Ucrania no significa complicidad en el conflicto armado en curso en ese país, aseguró el ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Soun. Este caso ha dicho este tipo de frase al intervenir en la Asamblea Nacional, es decir, en la Cámara Baja del Parlamento francés. La víspera, previamente, el presidente galo, Emmanuel Macron, había contado que los líderes de los países de Occidente debatieron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania sin lograr un consenso en este respecto, pero ha señalado que no se puede descartar nada. Lo que llama la atención entonces es esta suerte de gimnasia mental, por así decirla, en la cual el alto funcionario francés dice que, bueno, se pueden mandar tropas, pero esto no significa que estén en una guerra contra Rusia. El mismo Sejón ha dicho que deben considerar nuevas acciones para apoyar a Ucrania. Algunas de estas acciones pueden requerir la presencia en territorio ucraniano sin cruzar la línea hacia la implicación directa en el conflicto. A su vez, el ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu ha subrayado que no se trata de una guerra contra Rusia y que decir que no descartan nada no es un signo de debilidad ni implica una escalada. Según dice Lecornu, es completamente normal que Occidente se pregunte qué más puede hacer para Ucrania, en particular en materia de desminado o de formación de militares. Y sí, este es el escenario que ha empezado a tomarse y que para algunos expertos estaría demostrando que, oye, tal vez desde la parte de Francia y sobre todo de la Alianza Atlántica se empiezan a tomar medidas mucho más agresivas, a pesar de que ni siquiera se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Y en este caso, lo que llama la atención dentro ahora de la propia OTAN es que, por ejemplo, lo que ha dicho Jens Stoltenberg es diferente a lo que estaría buscando sobre todo los países de Occidente. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que el jefe de la OTAN ha dicho que debería ser despedido ahora antes de que sea demasiado tarde. La permanencia de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN está siendo puesta en duda debido a que, por ciertas decisiones, podría agudizarse e incluso extender el conflicto entre Rusia y Ucrania. En un artículo publicado por el Asian Times, Stephen Bryan, que es el exdirector del personal del Comité de Oriente Próximo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, sugiere que Stoltenberg debería ser cesado de la dirección de la OTAN, porque ha anunciado que van a dar permiso a Ucrania para que utilice sus F-16 para lanzar ataques dentro de Rusia. Lo que está diciendo el también subsecretario adjunto de Defensa para Política es que Jens Stoltenberg, el ex primer ministro noruego y ahora secretario general de la OTAN, debería ser despedido ahora antes de que sea demasiado tarde. El ex funcionario estadounidense considera que el permiso de Stoltenberg para que Ucrania use los aviones de combate que pronto le serán entregados para lanzar ataques dentro de Rusia equivale a una declaración de guerra de la OTAN y que según él es una medida irracional y peligrosa que debe ser anulada lo antes posible. Y sí, lo que empieza a llamar la atención es que estamos en un momento de tensión muy fuerte, donde incluso los países de la OTAN están siendo más agresivos en su propio discurso. El propio Bryan va más allá y advierte que la permanencia del exministro noruego al frente de la OTAN podría llevar a esa organización internacional a un conflicto en todo el continente europeo que podría incluir las temidas armas nucleares. De hecho, el experto asegura que existen indicios de la presencia de soldados de la OTAN altamente entrenados en el campo de batalla ucraniano y que son necesarios para manejar las armas de alta tecnología que la OTAN ha empezado a enviarle a Ucrania. Además de que Rusia tiene razones para creer que los F-16 entregados a Ucrania serán operados por pilotos del bloque, lo que puede representar una expansión del conflicto a niveles insospechados. Las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar un alto al fuego en el conflicto en Gaza parecen no tener el apoyo realmente de las partes que definitivamente
definitivamente tienen pues que negociar, pues tanto Hamás como Israel no han dado mucha importancia a los planes del propio mandatario estadounidense. Tanto funcionarios de Israel como del movimiento Hamás han puesto en duda la viabilidad de las esperanzas expresadas por Biden la noche del 26 de febrero para alcanzar una tregua temporal antes de que comience el mes sagrado musulmán del Ramadán dentro de 2 semanas. Funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato le dijeron a Reuters que los comentarios de Biden fueron una sorpresa y no se hicieron en coordinación con los dirigentes del país hebreo. Además, afirmaron que Hamás seguía planteando exigencias excesivas para alcanzar el cese al fuego. Por su parte, Bassem Naim, que es el jefe de la división política de Hamás en Gaza, ha declarado el 26 de febrero por el propio WhatsApp que el movimiento islamista palestino aún no había recibido formalmente una nueva propuesta de alto al fuego tras la realización de conversaciones indirectas celebradas la semana pasada en París con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. El representante de Hamás consideró que las declaraciones del presidente estadounidense eran prematuras y no se ajustaban a la realidad sobre el terreno. El propio Ahmad Abdel Hadi, representante de Hamás en Beirut, también ha declarado a una emisora libanesa que no se habían producido avances significativos en el acuerdo. La noche del 26 de febrero, y como hemos comentado en anteriores videos, el presidente Biden declaró que hoy él tenía la fe y que creía claramente que las negociaciones se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo exactamente de 1 semana, a cambio de la liberación de al menos algunos de los más de 100 rehenes retenidos por Hamás. En declaraciones a la prensa durante una parada en Nueva York, Biden ofreció incluso la valoración más esperanzadora de las conversaciones sobre los rehenes realizada por una figura importante en muchos días, sugiriendo que el conflicto podría estar cerca de un punto de inflexión importante. De hecho, el propio presidente estadounidense comentó que él esperaba que, al fin de este fin de semana se dé pues el alto al fuego. Lo que él ha comentado es que su asesor de seguridad nacional le dijo que están cerca, aún no ha terminado, pero ya están ahí, y que la esperanza era que, el próximo lunes se tenga un alto al fuego. Hasta el momento, sin embargo, los bombardeos de Israel siguen y está llegando a la preocupante cifra de 30.000 palestinos caídos, donde se comenta ahora también hay más de 70.000 heridos. Rusia y otros países han empezado a instar a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogar por la solución de 2 estados, aprobada por la propia Organización de las Naciones Unidas en 1947, que esta es, pues, según la comunidad internacional, la única vía posible para lograr la paz duradera en la región. Sin embargo, es precisamente la administración de Benjamín Netanyahu la que no quiere ser parte de estas negociaciones y que no quiere que se formule el Estado palestino. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.